Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer a 2 agujas este hermoso chalequito para niña. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas. Talla 2 años, talla 4 años y talla 6 años. Esto es que cada vez que yo dé una instrucción, en la parte superior de su pantalla aparecerá la instrucción que corresponde a cada una de estas 3 tallas. Los materiales que necesitamos para la confección del chaleco son lana o estambre en grosor 4 o grosor medio. Las cantidades para cada talla están apareciendo ahora en su pantalla. Necesitamos un par de agujas de 6 milímetros, una aguja de gancho de 5 milímetros, una aguja de gancho también de 4 milímetros para hacer las bolitas. Necesitamos unas agujas circulares también de 6 milímetros y una aguja lanera. Y bueno, como siempre, tijeras y cinta métrica. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos para hacer este chaleco, así que si están listos, vamos a empezar. Vamos a empezar a tejer el chaleco por el delantero o el frente. Vamos a utilizar las agujas de 6 milímetros y vamos a montar 58 puntos. Cada quien puede montar los puntos como le guste, como prefiera. Si a alguien le sirve, bueno, yo para montar los puntos y saber de qué largo tengo que dejar la hebra en el lado izquierdo y que no me sobre ni me falte material, lo que hago es enrollar la lana o el hilo en la aguja tantas veces como puntos necesite. En este caso necesito montar 58 puntos, así que enredo la lana en la aguja 58 veces. 58 veces enrollé, muy bien. Entonces ahora ya sé que este es el largo de hebra que tengo que dejar en el lado izquierdo para que no me sobre ni me falte material. Ahora, para montar los puntos yo lo hago de la siguiente manera. Con el hilo que va hacia la madeja, el que tengo en la mano derecha, hago un aro. Ese aro lo introduzco por la aguja. Con el hilo que tengo en la mano izquierda, doy una lazada sobre la aguja y ahora saco el aro y tiro. Ese es el primer punto. Otra vez, hago un aro, lo meto por la aguja, doy una lazada con el hilo de la mano izquierda, saco el aro y tiro. 2. Aro, meto, lazada, saco y tiro. Aro, meto, lazada, saco y tiro. Y así, o como cada quien guste, vamos a montar 58 puntos. 57 y 58 puntos. Muy bien. Tenemos 58 puntos porque vamos a tejer en punto de arroz doble. Necesitamos un número de puntos múltiplo de 4 y tenemos 2 puntos de orilla, por eso son 58 puntos. Los puntos de orilla los vamos a trabajar siempre. El primer punto de cada vuelta lo vamos a deslizar de la aguja izquierda a la derecha sin tejer y el último punto lo vamos a tejer todas las vueltas de revés. En la vuelta que vayamos siempre será de revés. Esta vuelta, como es la primera vuelta de nuestro tejido, aquí sí tenemos que tejer el primer punto. Lo tejemos. Y ahora sí, vamos a trabajar en punto de arroz doble. Esto es, tejemos 2 puntos de derecho y después 2 puntos de revés. Ese es todo el patrón. 2 puntos de derecho y 2 puntos de revés. Y así continuamos a lo largo de toda la vuelta. Terminamos con 2 puntos de revés. Y el último punto, que es el punto de orilla, lo tejemos de revés. Muy bien, esta fue la vuelta 1. La vuelta 2 y todas las vueltas pares en el punto de arroz doble consisten en tejer simplemente los puntos como se nos presentan. El primer punto lo deslizo de la aguja izquierda a la derecha sin tejer y ahora simplemente tejo los puntos como se me presentan. Tengo derecho, pues entonces tejo derecho
Después tengo revés, tejo de revés. Los puntos como se presentan y así continuamos toda la vuelta. Y terminamos con 2 puntos de revés y el punto de orilla también de revés. Esta fue la vuelta número 2. Ahora la vuelta número 3, el punto de arroz doble solo tiene 4 vueltas. La tercera vuelta simplemente consiste en invertir el orden de los puntos. Esto es, deslizo el primer punto, ya saben, sin tejer. Y ahora tengo 2 puntos de derecho, yo los tejo de revés, 1 y 2. Luego siguen 2 puntos de revés, pues yo los tejo de derecho. Y así continuamos simplemente invirtiendo el orden de los puntos en relación a los puntos de las vueltas anteriores. Donde hay derecho, tejo revés. Donde hay revés, tejo derecho. Terminamos la vuelta con 2 puntos de derecho y el punto de orilla de revés. Esta fue la vuelta número 3. Ahora la vuelta número 4, acuérdense, es par. Entonces simplemente tejemos los puntos como se nos presentan. Deslizo el primero y tengo 2 puntos de revés que tejo de revés. Y luego 2 derechos y 2 reveses. Y así terminamos la vuelta. Terminamos la vuelta, 2 derechos y un revés, el punto de orilla. Y ya está. Tenemos las 4 vueltas que forman el punto de arroz doble. Ahora lo que vamos a hacer es repetir una vez más estas 4 vueltas. De modo que nuestro borde inferior va a tener 8 vueltas en total. Repetimos desde la vuelta número 1. Muy bien, ya tengo aquí las 8 vueltas en punto de arroz doble. Ahora vamos a continuar tejiendo, pero en punto jersey. Y el punto jersey consiste en tejer todos los puntos en las vueltas por el lado derecho de la labor de derecho. Y cuando vamos por el revés de la labor, los tejemos de revés. Esto es, el primero lo voy a continuar deslizando siempre sin tejer. Y luego ya continúo tejiendo todos los puntos al derecho. Terminamos esta vuelta por el derecho de la labor. El último punto, que es el de orilla, ese sí lo tejemos de revés, ¿ok? Porque es el punto de orilla. Y ahora por el lado de revés de la labor, como les decía, vamos a tejer todos los puntos de revés. Deslizamos el primero y ahora ya tejemos de revés. Eso es el punto jersey. Terminamos la vuelta. Y ahora vamos a continuar tejiendo así en punto jersey hasta que nuestro tejido mida desde el borde inferior hasta la aguja 34 centímetros. Cuando lleguemos ahí les explico cómo vamos a hacer la división para el cuello. Muy bien, ya llegué a 34 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. Ahora, para hacer el escote o el cuello del chaleco, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer solamente 24 puntos. Continuamos en punto jersey y contamos incluido el punto de orilla. Esto es 1, 2, 3, 4, hasta 24 puntos. 22, 23 y 24 puntos. Ahora estos puntos los vamos a dejar aquí en espera y le damos la vuelta a la labor. Y vamos a empezar a hacer disminuciones de este lado. Vamos a disminuir 2 puntos. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. El primer punto lo deslizamos de la aguja izquierda a la derecha. Ahora tejemos el segundo punto y el primero que deslizamos lo vamos a montar sobre el que tejimos. Ya rematamos un punto. Ahora tejo el que sigue, de revés también, porque voy en vuelta del revés, y remato nuevamente. Ya rematé los 2 puntos que tenía que rematar. Ahora tejo todos los puntos que me quedan en la aguja de revés. Termino la vuelta y ahora empiezo la vuelta por el lado derecho de la labor.
y voy a tejer de derecho todos los puntos que tengo aquí, que son 22. Había empezado con 24 y rematamos 2, entonces ahora nos quedan 22 puntos. Los tejemos. Muy bien, ahora sí ya tejemos de derecho el último punto, ya no de revés. Y le damos nuevamente la vuelta a la labor y volvemos a rematar otros 2 puntos. Deslizo el primero, tejo el que sigue y remato 1. Tejo el que sigue y remato 2. Ya rematé otros 2 puntos. Termino con la vuelta del revés, hago la vuelta de derecho y les indico cómo rematamos un punto más. Muy bien, y entonces ahora hemos rematado 2 y nos falta rematar un puntito más. Entonces, en esta vuelta simplemente deslizo el primero, tejo el segundo y remato solo un punto. En total rematamos 5 puntos aquí en este lado del cuello. Tejemos toda esta vuelta por el lado del revés. Y ahora vamos a continuar tejiendo con los 19 puntos que nos quedaron en la aguja hasta que nuestro tejido mida aproximadamente desde el borde inferior hasta la aguja 42 centímetros. Muy bien, y cuando lleguemos a esa distancia de 42 centímetros aproximadamente del borde inferior a la aguja, simplemente vamos a ir tejiendo y cerrando los puntos. Deslizo el primero, tejo el que sigue y remato. Tejo y remato. Este remate tiene que ser muy flojito para que no se nos frunza el cierre, porque luego se ve feo. Entonces tenemos que ir rematando los puntos flojito. Terminamos de rematar. Muy bien, y ahora simplemente cortamos la hebra. Vamos a dejar un pedazo suficientemente grande para que nos permita después utilizar esa hebra para hacer la costura del hombro. Y jalo y ya quedó. Este lado ya nos quedó. Ahora vamos a ver cómo tomamos algunos puntos para hacer el otro lado. Lo primero que vamos a hacer es poner en un gancho, aguja auxiliar o en un pedacito de estambre 10 puntos. Estos 10 puntos centrales los vamos a guardar aquí. 4 y 5. Ahí está, deben ser 2, 4, 6, 8 y 10 puntos. Ahí se van a quedar. Después los vamos a retomar cuando tejamos la orillita del cuello. Entonces nos vuelven a quedar en la aguja 24 puntos y con esos puntos vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos de este lado. Fíjense cómo. Tomamos una hebra nueva y vamos a empezar aquí el primer punto. Lo deslizamos, tejemos el que sigue y rematamos. 1, tejo el que sigue y remato. Si se fijan, la diferencia es que ahora las disminuciones las hacemos cuando vamos tejiendo por el derecho de la labor y en este lado las hacíamos por el revés de la labor. Pero no pasa nada, es exactamente lo mismo. Ahora terminamos de tejer la vuelta de derecho, tejemos la vuelta de revés. Y ahora cuando empecemos nuevamente por la vuelta del lado derecho de la labor, rematamos otra vez 2 puntos. Deslizo el primero, tejo y remato 1, tejo y remato 2. Vuelvo a tejer, de derecho, toda la vuelta y después la vuelta de revés. Y nuevamente al empezar la vuelta por el lado derecho de la labor vamos a rematar el último punto. Ya rematé 2, otros 2 y ahora me falta solamente un puntito más. Así que deslizo, tejo y remato. Y ahora ya continuaremos tejiendo hasta que completemos el mismo número de vueltas que tejimos en el otro lado.
y cuando lleguemos a ese número de vueltas simplemente cerramos todos los puntos de una vez y con eso habremos terminado el delantero. Muy bien, ahora que ya tenemos el delantero tejido, vamos a hacer la espalda. La espalda la vamos a hacer exactamente igual, montamos los mismos 58 puntos, tejemos nuestras 8 vueltas en punto de arroz doble, después cambiamos a punto jersey y continuamos tejiendo. La diferencia es que vamos a tejer ya sin hacer ningún tipo de escote, vamos a tejer recto cuando alcancemos esos 42 centímetros aproximadamente del borde inferior a la aguja. Mucho ojo, tenemos que tener el mismo número de vueltas que tenemos en total aquí en el delantero. Cuando lleguemos ahí, cerraremos todos los puntos, nos quedará recto esto y entonces ya estaremos listos para ver cómo vamos a continuar, uniendo los hombros, levantando puntos para el escote y el bordecito de las mangas. Una vez que tenemos la espalda y el frente terminados, entonces ahora lo que vamos a hacer es la costura de los hombros. Para esto vamos a poner el chaleco de esta manera. Derecho con derecho. Nosotros lo que vemos es el revés de nuestra labor y lo que vamos a hacer es la costura de los hombros. Cada quien puede hacer la costura como le guste, como le sea más cómodo, con una aguja lanera y punto atrás. Yo lo voy a hacer con una aguja de gancho. En este caso voy a utilizar una aguja de 4 milímetros y voy a utilizar puntos deslizados. Entonces meto el gancho por el primer punto y por el primer punto de la parte de la espalda y vamos a sacar una lazada. Como este es el primer punto, voy a hacer una cadenita. Ahora me voy a ir al segundo punto. Aquí los tenemos. Esto es un punto, otro punto, otro punto, otro punto, ¿sí? Es muy fácil identificarlos. Entonces ahí meto el gancho y meto el gancho en el segundo punto de la parte de atrás, de la parte de la espalda. Saco una lazada y la saco de una vez por la cadena que tengo en el gancho. Por eso es punto deslizado. Ahora me voy al punto que sigue. Lo meto, saco y saco de una vez. Otra vez meto el gancho, saco una lazada y la saco de una vez. Y así vamos a hacer toda la costurita para pegar todo el hombro punto por punto. Y el último punto, tomo por detrás y listo. Y con esto terminamos este lado, saco la hebra y tiro. Después la vamos a rematar. Ahora vamos a pegar el otro hombro exactamente igual. Y así nos quedan las costuras por el revés de la labor, queda muy bien acabado, muy bien presentado, y por el derecho de la labor nos quedan también muy parejas las costuras, se ve muy limpio el tejido, el trabajo. Entonces, bueno, por eso me gusta a mí hacerlo con aguja de gancho y puntos deslizados, pero es cuestión de gusto. Si lo quieren hacer con otra técnica, adelante. Ahora lo que nos falta es levantar algunos puntos alrededor de todo el escote para hacer una tirita en el cuello que va a quedarnos de esta manera. Aquí tengo yo otro chalequito que ya tejí y queda así, así nos va a quedar el bordecito del cuello. Entonces vamos a ver cómo levantamos algunos puntos. Para tejer esa tirita del cuello vamos a utilizar unas agujas circulares también del número 6. Y vamos a empezar a levantar puntos aquí en la costura de este lado del cuello. Tenemos que tener la prenda así por el lado derecho de la labor y así vamos a empezar a levantar puntos. Tomamos una hebra nueva de lana o de estambre y el primer punto lo vamos a levantar justamente aquí en la costura del hombro. Puede ser que nos cueste un poco, entonces por eso me voy a ayudar con el gancho. Saco por aquí una lazada y ya lo voy a meter a mi aguja. Me fijo muy bien cuál es la hebra que va a la madeja para que de ahí levante yo los puntos.
Entonces vamos a ir punto por punto. Aquí hay un espacio y aquí hay un nudito. Voy a levantar un punto aquí en el espacio y otro en el nudito. Entonces jalo un punto. Ahora en el nudito, ahí ensarto la aguja y saco. Ahora en el espacio que sigue, saco. Y ahora en el nudito. Y así vamos a continuar y vamos a tratar de levantar 16 puntos en este espacio antes de llegar a los puntos que tenemos aquí en espera. Entonces vamos a tratar de que sean 16 puntos aquí. Ya tengo los primeros 16 puntos. Ahora voy a utilizar los puntos que tengo en espera. ¿Qué hago? Bueno, pues los voy a pasar a otra aguja, a la otra punta de mi aguja circular. Paso esos 10 puntos. Y ahora simplemente los voy a tejer de derecho. Ahorita todo de derecho. Tejo esos 10 puntos. Listo. Y ahora de aquí a la otra costura del hombro, pues voy a levantar otros 16 puntos. Entonces empiezo, aquí es el primero. Esta hebrita es la de donde inicié a tejer. Entonces 1, 2, 3, igual que los 16 que levantamos del otro lado. Así levantamos hasta llegar al hombro. Muy bien, llevo ahorita 42 puntos y ahora voy a levantar los puntos en la parte de aquí atrás. Y en este tramo vamos a tratar de levantar un promedio de 26 puntos. Aquí como estoy en la costura, me cuesta trabajo sacar el punto con la misma aguja, entonces me ayudo con el gancho, saco el punto y lo pongo en la aguja. Y así continuamos punto por punto y vamos a tratar de que sean 26. Tenemos solamente 20 puntos, entonces de repente vamos a tener que poner alguno de más para lograr que sean esos 26 puntos que necesitamos. Muy bien, ya terminé de montar todos los puntos, tengo 68 puntos en total. Es muy importante que el número de puntos que tengamos sea un número múltiplo de 4, porque vamos a tejer este bordecito o esta tirita en punto de arroz doble. Entonces, por eso tiene que ser múltiplo de 4. Ahora bien, si tienen menos de 68, corren el riesgo de que no pase la cabeza de la niña. Es un chaleco cerrado, entonces con 68 puntos ya queda muy holgado, hasta un adulto le puede pasar la cabeza. Pero si le ponen menos, puede ser que le quede muy apretadito. Vamos a poner un marcador que nos indique dónde empieza y termina la vuelta. Sujetamos un poquito la hebra con la que empezamos a montar los puntos, esta colita de hebra, para que no se nos alargue el primer punto. Y ahora sí, vamos a empezar a tejer entonces en arroz doble. Empiezo con 2 puntos de derecho y después 2 puntos de revés. Y repito mi patrón durante toda la vuelta, 2 puntos de derecho y 2 puntos de revés. Y terminamos la vuelta con 2 puntos de revés. Pasamos nuestro marcador y ahora volvemos a tejer otra vuelta, la vuelta que sigue exactamente igual, porque acuérdense que es arroz doble, entonces derecho donde hay derecho y revés donde hay revés. Terminamos la vuelta, 2 derechos y 2 puntos de revés. Muy bien, esta fue la segunda vuelta. Ahora para hacer la tercera vuelta vamos a invertir el orden de los puntos porque es arroz doble, entonces donde tengo puntos de derecho los voy a tejer de revés.
y donde tengo mis puntos de revés tejo de derecho. Y así vamos a tejer esta tercera vuelta y después la cuarta vuelta. Terminamos la tercera y hacemos la cuarta vuelta igual, respetando el orden de los puntos. Entonces, si tengo revés, tejo revés. Y si tengo derecho, tejo derecho. Es la cuarta vuelta. Y ahora, al terminar la cuarta vuelta, cuando empecemos la quinta, vamos a ir cerrando, tejiendo y cerrando. Y tejemos como nos toca. Nos toca cambiar el orden de los puntos porque vamos a la quinta vuelta. Entonces, si tengo revés, tengo que tejer de derecho este primer punto y tejo el segundo también. Y ahora remato, monto el primero de esta vuelta sobre el segundo que tejí y ya rematé. Ahora el que sigue me toca de revés, entonces tejo de revés y remato. Acuérdense que rematamos flojito, muy flojito, revés y remato. Ahora tengo revés, por lo tanto yo tengo que tejer el punto de derecho y lo remato. Y de derecho y lo remato. Y ahora revés y remato. Y así vamos a terminar de cerrar todos los puntos. Y terminamos. Último punto. Y lo remato. Ya está. Cortamos y pasamos por aquí esta hebrita y ahora con ayuda de nuestra aguja lanera vamos a perder esta hebra por aquí. Enhebramos la aguja y ahora simplemente vamos a pasar esto por aquí y por aquí. Un poquito a que nos quede bien alineado. Ya está bien alineado, entonces ahora regreso para acá y lo voy a pasar hasta donde tengo esta costura que se me formó o este bordecito que se me formó donde levanté los puntos. Hasta ahí llegó mi hebra. Y ahora simplemente la voy a rematar. Hacemos un nudito. Y la perdemos por aquí mismo, por esta costurita. Y cortamos. Ya está. Así vamos a rematar todas las hebritas que nos fueron quedando. Y entonces así es como nos queda el cuellito. Nos queda muy bien, de muy buen tamaño. Ya está. Ahora vamos a ver cómo hacemos un bordecito igual aquí para las bocamangas. Bueno, para hacer esta tira de las bocamangas lo que vamos a hacer es poner el chaleco de esta forma. Lo abrimos. Aquí vemos el derecho de la labor y ahora vamos a medir 20 centímetros del borde inferior hacia adentro y ahí ponemos un marcador. Aquí yo ya lo tengo puesto. Ponemos un marcador y hacemos lo mismo en el otro lado. Medimos 20 centímetros y ponemos nuestro marcador. Ahí está. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a levantar puntos de un marcador a otro. Vamos a levantar puntos igual con nuestra aguja de 6 milímetros y vamos a levantar un promedio de 88 puntos, 44 puntos aquí y 44 puntos aquí. Acuérdense que la cantidad de puntos puede variar. Lo importante es que tiene que ser un número de puntos múltiplo de 4 porque vamos a tejer en arroz doble.
Tomamos una hebra de hilo nuevo y entonces vamos a empezar ahí donde teníamos el primer marcador. Vamos a empezar a levantar puntos. Sacamos el primero y ahora ya, fíjense muy bien cuál es la mecánica. Me fijo cuál es la hebra que va a la madeja siempre. Aquí tenemos un punto que se ve muy grande. Allí metemos la aguja y sacamos un punto. Ahora tenemos un punto chiquito, un nudito. Ese nudito que se nos fue formando conforme fuimos tejiendo en cada vuelta, ahí sacó otro punto. Ahora en el grande, ya puedo quitar esta colita de la hebra. En el punto grande. Ahora otra vez tengo un nudo, entonces en la parte central del nudo, ahí meto mi aguja, ahí la meto, si se fijan aquí está, y saco un punto. Ahora en el grande y ahora en el nudo. Y así vamos a levantar en total un promedio de 88 puntos, pero si no, acuérdense que serían 84 y si no 92. Yo les recomiendo que sean 84 u 88. Aquí ya llegamos a la costura del hombro y ahora nos brincamos hacia el otro lado. Entonces aquí saco un punto y ahora busco el nudo. Aquí está ese nudito. Meto y saco otro punto. Y ahora en el grande. Y ahora en el nudo. Y ahora en el grande, el punto grande y el nudo. Y así vamos a continuar hasta llegar al otro marcador. Y ahora que ya tenemos montados los 88 puntos u 84, si eso le salió, vamos a empezar a tejer en arroz doble, igual que tejimos el borde del cuello, igual que tejimos el borde inferior, arroz doble, pero igual que en el borde del cuello vamos a tejer solamente 4 vueltas y cuando empecemos la quinta cerramos. Entonces empezamos con 2 puntos de derecho y después 2 puntos de revés con nuestro patrón normal de arroz doble. Entonces tejemos 4 vueltas igual que en el cuello y cuando empecemos la quinta vuelta cerramos todos los puntos. Hacemos la tirita del otro lado en la otra boca manga y los veo para decirles cómo vamos a hacer las costuras laterales. Bueno, ya tenemos las 2 tiritas de las bocamangas y entonces simplemente vamos a hacer la unión del costado del chaleco. Vamos a empezar desde el principio en la tirita, por ahí tenemos que empezar a hacer nuestra unión. Yo lo voy a hacer igual con aguja de gancho, entonces saco y en la primera hago una cadenita porque es el primer punto, después ya no, después ya solamente voy a ir metiendo punto por punto. Tenemos cuidado de que vaya bien alineado, de que vayamos punto por punto en realidad para que nos quede bien parejo. Este fue el borde de la tirita y ahora ya llegamos a la parte que es el costado del chaleco. Si se fijan, tenemos unas cadenas muy grandes que nos fueron quedando en el borde cada vez que empezábamos o terminábamos una vuelta. Bueno, eso es a propósito, para saber y ver que nos coincida cada punto. Por eso lo hacemos de esa manera. Entonces, por aquí meto el gancho, saco el gancho y lo saco de una vez porque es punto deslizado. Y en el que sigue y de esta manera hacemos toda la unión del costado y después la del otro lado, obviamente. Muy bien, y terminamos toda la costurita. Saco por aquí, muy bien, y ahora igual con la aguja lanera vamos a rematar y esconder todas las hebritas que nos encontremos por ahí. Bueno, ya casi está, ya nos quedó el chaleco, ya así es una belleza, pero ahora nos falta
a hacer las bolitas que van a ser el adorno de colores que vamos a poner. Bueno, yo los voy a poner en esta parte de abajo, pero cada quien las va a poder poner donde quiera. Vamos a decorar el chaleco con bolitas de colores. Se hacen muy fácilmente. Vamos a utilizar un gancho de 4 milímetros y estambres de colores, pedacitos que tengan por ahí de estambres de colores. Dejamos una hebra más o menos de unos 10 centímetros y vamos a pasar el gancho por las dos patitas de un punto. Sacamos una lazadita y hacemos una cadenita. Ahora doy una lazada, meto el gancho por el mismo lugar donde lo metí inicialmente, saco y saco 2 cadenitas y ahora en el gancho ya tengo 2. Doy una lazada, vuelvo a meter el gancho por el mismo lugar, saco, lazada y saco 2 cadenitas. Ya llevo 3 y doy una lazada, meto, saco, lazada y saco 2. Y ahora ya me quedaron 4 cadenitas en el gancho. Doy una lazada y saco las 4 cadenitas de una vez. Lazada y paso por aquí mi hebra. Aprovecho para cortarla, dejando más o menos otros 10 centímetros. Y jalo la hebra completamente. Esta es mi bolita. Ahora vamos a pasar hacia la parte de atrás de la labor. Aquí está el hoyito donde hicimos esa bolita, ¿verdad? Bueno, pues esta primera hebra, con la primera que dejamos de cuando empezamos a hacer la bolita, la pasamos hacia atrás. Y ahora me paso al punto que sigue y paso la hebra del final de la bolita. La saco para atrás. Ahora vamos a hacer un nudito. Tal cual, un nudo. Ahí está. Muy bien. Y ya quedó nuestra bolita. ¿Y ahora qué hacemos con estas hebras? Con ayuda de una aguja lanera, la enhebramos, hebra por hebra. Y la vamos a pasar por aquí, la sacamos por entre la bolita precisamente. Saco la hebra y cortamos. Y ahora hacemos lo mismo con la otra hebra. Enhebramos. Y pasamos nuestra aguja de manera que nos salga por la bolita. Y cortamos. Y ya quedó. Es la manera como podemos hacer las bolitas. Ya vieron que es muy sencillo. Y bueno, pues así quedó finalmente el chalequito. Yo le puse 4 líneas en la parte inferior de bolitas y después le puse algunas otras salpicadas. Pero repito, esto ya es al gusto de cada quien. Dejen volar su imaginación y diviértanse poniendo bolitas de colores por donde les guste más. Espero que mis indicaciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y también de tejido a 2 agujas o tricot. Como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.